Todos hemos tenido una falla con Jesús en algún momento y como que no te reconcilias, como que no logras entrar con Dios otra vez. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Pero decía, ¿qué hago? Pero no hacía nada. Me hago entender, como igual ustedes. Cuando mi mamá me dice, usted predica el domingo. Y entonces justo salió esa pelea y yo le dije, ¿sabe qué, ma? Yo no voy a predicar el domingo porque yo peleé. Yo, hablamos mañana, me dijo así, yo, ay, bueno. Y el otro día me metí una vaciada y me dijo, ser responsable. Yo le dije, está bien. Yo dije, bueno, Dios me está tratando, dije, sí. Y pasó que me tocó ayer en una reunión de líderes dar otra palabra. Y yo le dije, ve, ma, ¿cuál es el tema que se va a dar en los líderes? Y me dijo, el trigo y la cizaña. Y les cuento que yo solamente había investigado 2 cosas sobre eso. El versículo y la historia de eso. Pero ayer, mientras estaba explicándole a los líderes, estaba hablando y Dios me reveló algo y lo solté de una. No lo preparé, sino que fue revelado en el momento. Y hoy quiero compartírselos porque yo le dije, Señor, ¿qué voy a hablar hoy? Ya que usted ya estamos bien, ¿no? Sí, ya estamos bien. Ya, bueno, gracias a Dios. ¿Qué vamos a hablar hoy? Le dije, ¿qué vamos a hablar hoy? Y él me dijo, habla lo que te revelé ayer, pero de una manera diferente. Entonces, quiero que vamos a Mateo 13, 24, por favor. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. No les voy a contar la historia porque ya la conocemos, ¿sí o no? Normalmente la historia que siembra en mala tierra, en buena tierra, que se comen los pajaritos, la semilla. Pero yo ayer entendí esa palabra de una manera que ni yo había entendido, pero Dios me habló en el momento. Y fue como, y yo la solté de una, y se las voy a contar. Yo les dije ayer a los líderes que yo en esa iglesia he sido cizaña y he sido trigo. En la Biblia normalmente usted le dicen, al lado suyo puede haber una cizaña. Y usted mira al lado, sí, tiene cara de cizaña, ¿sí o no? Mira el que está a su lado, tiene cara de cizaña. Pero les cuento que a mí Dios me dijo, tú, Santiago Vidal González, el hijo del pastor, has sido cizaña en la iglesia Fuego Santo. Has sido cizaña. Para mí eso fue muy brusco porque yo normalmente pienso que uno es un trigo bien bonito, un trigo bueno, o sea, el buen trigo y al lado está el malo. No sé quién es, pero está el malo. Pero Dios me dijo, no, tú has sido cizaña. Yo le pregunté, Señor, ¿cuándo he sido cizaña? Y Él me dijo de una manera muy simple y muy clara, tú has sido cizaña cuando te separas de mí. El momento que tú te separas de Jesús, eres cizaña. Desde ese momento eres cizaña. Y yo le dije, Dios, entonces en todo lado soy cizaña. Y me dijo, todos crecemos. Yo era bien pequeñito, tenía 12 años y era como así. Tenía 15 y subía así nomás. Y en 10º, y ya eso fue que me estiré. Pero ese crecimiento mío, que fue muy prematuro, en serio, yo pensé que no iba a crecer. Y cuando crecí, pues crecer en esto, ¿no? Y cuando crecí, hubo cambios, hubo cosas que maduré, hubo procesos. Y Dios me dijo, cuando tú creces espiritualmente, vas a crecer con trigo y vas a crecer con cizaña. Y cuando hay un crecimiento total, tú vas a diferenciar, aquí hay trigo y aquí hay cizaña, cortemos la cizaña. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Que no crecemos espiritualmente, y como no crecemos espiritualmente, siempre somos trigo y cizaña. Dígale al que está a su lado, ¿estás creciendo espiritualmente? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Conocen esa palabra, no? Todo me es lícito y no todo me conviene. Yo sé que fornicar es malo, ¿sí o no? Me es lícito, pero no me conviene, eso es clarísimo. Que robar me es lícito, pero no me conviene. Crecer espiritualmente es una obligación de cristiano. Y tú me dirás, sí, los cristianos que conocemos cómo crecer espiritualmente, tú dices, sí, dale, voy a crecer, pero los que no conocen cómo crecer espiritualmente,
yo estaba en su posición y muchas veces, muchos años, muchos pastores decían palabras muy cristianas que yo quedaba como que, y ya, y me aburría, a mí me aburría ir a la iglesia, a mí me aburría, lo único que me gustaba escuchar era mi papá, y eso porque salía con chistes, pero a mí no me gustaba escuchar ningún predicador, yo no le escuchaba a un predicador media hora porque ya tenía sueño o me distraía, pero cuando empecé a crecer espiritualmente, hay esa necesidad de aprender de Jesús, de aprender no de todo el mundo, porque no todo el mundo te da una palabra correcta, no todo el mundo sabe la palabra que necesitas, pero empecé a escuchar a gente que me inspira a llegar a Jesús. El problema es que tú escuchas tanto a los de afuera, a la gente común y corriente que no conocen a Jesús, que simplemente no creces. Pero cuando tú escuchas mucho a alguien que conoce a Jesús, que te enamora, por ejemplo, voy a meterme con equipos de fútbol, como siempre lo hacemos, el Cali. Bueno, hoy voy a hablar y también del América, los hinchas del América. Entonces tenemos el Cali y el América. Normalmente uno alegar con alguien del América es fastidiosísimo, ¿sí o no? Vos le decís, me estás escuchando, vos le decís, no, mejor dicho, ellos recuerdan desde que nació, no sé, no, yo no sé con los jugadores, desde que nació el más pequeñito de la América y conocen toda la historia de América, las ganadas, todos los trofeos, todas las cosas que tienen. A mí me preguntan del Cali y digo, pues yo hasta el Cali, yo no me acuerdo, yo creo que 2000, ¿cuándo ganó la última copa? No me acuerdo, pero ganó, o sea, conocemos poco, pero los del América siempre conocen más allá, ¿sí o no? ¿Sí? Hay del Cali que también conocen, yo no. Pero en este caso, cuando tú hablas con alguien del América, a ti te da rabia, ¿sí o no? A mí me da rabia. Pero cuando yo hablo con alguien del Cali, es como que, quiero ir al estadio. ¿Quiénes han ido al estadio? Levanten la mano. Poquitos, ok. El día que fui con mi papá al estadio, normalmente estábamos ahí y era como esa emoción. Y hubo el primer gol y todos y estaban cantando y hasta mi papá cantó y empecé a cantar. Y yo no me acuerdo ni qué cantábamos, pero era una emoción, era un fervor por un equipo. ¿Y cuál es el problema de nosotros como iglesia cristiana? Que estamos más afuera que adentro. Estamos más en el mundo, estamos más con las cosas del mundo. Cuando tú andas mucho con alguien, ¿qué hace? Se te pegan esas cosas, ¿sí o no? Cuando tú andas mucho afuera, no se te pega el cristianismo puro. Yo le dije a Dios, Señor, yo quiero predicar y yo quiero que mientras mi palabra se da, la gente entienda y sea como confrontada y a veces no sea ni necesario tocar porque tú dices, ¿verdad, no? Porque muchos años a mí no me ministraron, yo no necesitaba que me colocaran manos para yo entender a Dios. Yo sentado, cuando conocí a Dios, yo sentado miraba y hablaban de Jesús y me gustaba tanto escuchar a Jesús, pero el problema era cuando me hablaban cosas que yo no entendía. Cosas sobrenaturales que no están mal, están bien y todos tenemos que entrar en una atmósfera de crecimiento. Pero cuando tú eres alguien que empieza en un evangelio, tú no le puedes soltar una bomba, tú no le puedes soltar una bandeja paisa a un bebé, ¿no? Dicen eso. A mí sí me pueden soltar una bandeja paisa. Pero a un bebé no le pueden soltar bandeja paisa y es igual. A veces los pastores en las iglesias piensan que dando lo que no se entiende, la gente entiende o la gente ama a Dios. Yo amé a Dios cuando me lo dieron simple, en un tetero. Luego, en un caldo. Luego, en una bandeja paisa. Luego, en una hamburguesa bien grandota. Así fui entendiendo a Dios, poco a poco. Igualmente, todo es así, poco a poco. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, ¿sabes cómo crecer espiritualmente? Ok, normalmente cuando no hay un crecimiento, si tú le colocas, si a mí de pequeño me hubieran colocado a levantar pesas, ¿qué hubiera pasado? ¿No crezco? ¿No crezco? ¿O sí? No, me quedo pequeño pero viga. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? El problema de los cristianos es que tenemos tantos problemas, tantos errores, que estamos pequeños y estamos cargando con ellos solos. Y cuando cargamos solo un problema, no vamos a crecer, porque no va a haber una ayuda.
Cuando tú estás pequeñamente en el Evangelio, grande, no importa, decís, no, yo llevo 40 años, pero no estás creciendo, es porque nadie te está ayudando a llevar tu peso. Y nadie te está ayudando es porque estás separado de Dios. Dios me habla a mí, se lo dije a los muchachos, a mí Dios me habla muy claro. Y cuando yo no estoy creciendo espiritualmente es porque tengo un peso sobre mí que no le estoy diciendo, Jesús, ayúdame. O no lo hablo. Yo les comenté a los jóvenes que yo cuando chico estaba en un colegio y yo les conté a mi papá que yo veía pornografía. O sea, yo tenía pantalones bien puestos. Tengo buenos pantalones. Y yo le dije a mi papá, los reuní, los senté a todos y le dije, pa, yo veo pornografía por causa de mis compañeros en el colegio donde estaba. Y obviamente me dejé influenciar y ahorita estoy en eso. ¿Qué hago? Y ellos como que, o sea, yo tenía, esta pepa me movía así, bueno, ni tenía pepa en ese tiempo, pero me dijeron, no, pues lo cambiamos de colegio de una, me dijeron, lo cambiamos de colegio. Pero esa carga que yo llevaba no me estaba dejando conocer a Jesús. Cuando yo salí de ese colegio y entré al otro colegio, yo conocí a Jesús. Y no por mis amigos, Juan David y Daniela, no por ellos, porque, normal, sino porque no es que sean malos, son buenos. Yo conocí a Jesús porque ya no había una carga de que mis compañeros me decían, ve, mira pornografía, mira tal cosa, porque no te contaminas, porque no lo haces. No, ellos simplemente eran muy sanos como yo era sano. Soy sano. Y así fue creciendo. Entonces Dios me ha dicho a mí, y yo quiero decírtelo de parte de Dios, si no estás creciendo espiritualmente es porque estás llevando tu carga solo. Estás llevando y mirando tu pecado tanto que tus ojos son pecado ya. Tu mirada es solo pecado. Tú miras solamente el pecado que te atrae. Tú miras los problemas que están contigo. Tú miras todo lo que te envuelve y tú dices, yo no puedo salir de esto. Pero cuando tú miras a Jesús, Jesús te lleva al camino correcto. Amén. Dios me dijo, Santiago, yo necesito que comiences de nuevo a crecer. Hay momentos donde nos estancamos como cristianos, ¿sí o no? Estoy hablando con gente que conoce. Nos estancamos como cristianos. Hay un momento donde uno dice, ¿qué pasa? Quiero que observes dentro de ti quién está a tu lado. ¿A quién estás escuchando más que a Dios? ¿Con quién estás pasando más tiempo que te está separando de Dios? Tus trabajos, tu empleo, tu pareja, tus amigos te están separando tanto de Dios que ya no lo ves. Yo le estoy hablando de esto porque yo todo lo he pasado y todo esto me ha ocurrido a mí. He mirado tanto a veces a mis compañeros, he mirado tanto a mi universidad, me he desenfocado tanto de Jesús, que cuando me desenfoco tanto, peleo con mi hermana, peleo con mi familia, la embarro con Jesús. Y ayer me soltaron una palabra que me gustó. Decían que Dios a través de mi persona va a levantar una generación que conozca solo a Jesús. Un evangelio puro, amén. Créalo, por favor, porque son sus hijos los que les voy a predicar. Y cuando escuché esa palabra, yo dije, yo quiero levantar pelados que digan, conozco a Jesús. Si a mí me hubieran revelado a Jesús antes que a un reino tan pesado, yo estaría más pequeño predicando. Pero ¿cuál era mi problema? Me daban un evangelio tan sólido, tan tan lleno de cosas que yo no entendía. Y yo quiero decirte que si tú no has entendido y no has conocido a Jesús, es porque te falta conocer el evangelio puro, el claro Jesús que Dios te quiere mostrar hoy. El evangelio puro y claro que Dios te quiere mostrar hoy es un evangelio donde toda la semana había embarrado con Jesús. Y llegó el día que era, y Él me dijo, vamos de nuevo, que cuando pierdes es cuando renuncias, no cuando fallas. Me dijo de nuevo Dios, y son palabras tan simples, pero que como que siempre llegan al corazón. Si a mí desde pequeño me hubieran dicho, yo conozco muchos jóvenes ahorita, y en ese ministerio, que están pasando por pornografía, que pasan por masturbación, y no tienen una ayuda. Ahorita en este equipo de jóvenes se está levantando gente que ayuda a los jóvenes,
pero antes no lo había, y antes ustedes tampoco lo tenían, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, obvio no. Ustedes hacían lo que quisieran y ya, su mamá les daba juguete y ya, pero a mí no me pegaron. Cuando yo tengo esa ayuda tan clara, yo sé para dónde voy. Cuando yo tengo una ayuda transparente en mi vida, cuando yo tengo a alguien que yo sé que puedo estar con él, yo voy a crecer espiritualmente. Escúchame, si tú no estás creciendo espiritualmente, es porque necesitas hoy, primeramente, separarte del que te está alejando de Dios. Amén. Y al que está a su lado, te tienes que separar de lo que te aleja de Dios. El problema también que tenemos en esa generación, ¿sabe cuál es? Y quiero que ustedes instruyan a sus niños para que no crezcan como muchos de nosotros hemos crecido, es que queremos las cosas fáciles, ¿sí o no? Yo digo que sí, yo quiero las cosas fáciles. Y eso es un problema. Los papás ahorita dan de todo. Recuerdo cuando era pequeño, papá, quiero un Play 2, papá, quiero un Play 3, pero él también jugaba conmigo. Pero ¿qué pasó? Y hubo un problema en esas cosas, que cuando me daban de todo, no aprendía a veces a valorar, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Y cuál es el problema? Que cuando no aprendes a valorar a Jesús, te olvidas de Él fácil. ¿Y por qué te olvidas de Jesús fácil? Porque no has pagado un precio con Jesús. Yo pensaba que el Evangelio es simple y puro cuando lo conoces, pero para conocerlo hay que pagar un precio. Para conocerlo no es tan fácil. Para conocer una persona, para conquistar a una persona es fácil, ¿sí o no? Depende, si la muchacha es fácil, pues va y viene, ¿no? Pero si es complicada, tienes que pagar un precio. Esto les digo a todos ustedes, si no conocen a Jesús y no lo valoran, es porque no han pagado un precio con Jesús. Acompáñame, piano, por favor. El piano, por favor. No han pagado un precio con Jesús. Normalmente mis palabras duran 20, 25 minutos. Y yo te quiero hacer hoy la pequeña cosa, la pequeña palabra en tu vida. Si hay mucho trigo y hay mucha cizaña en tu vida, es porque no estás creciendo. Y si no eres capaz de cortar la cizaña, es porque no estás creciendo espiritualmente. Estás viviendo común y corriente. Estás siendo una persona igual. Todos los días a la semana eres alguien igual. Todos los días a la semana eres alguien igual. Si tú no hay un momento donde tú llegas y dices, Señor, ¿ya puedes cortar la cizaña? Cuando llega ese momento es porque Dios te dice, has crecido espiritualmente, hijo. Pero si sigues viviendo así como vas a seguir siendo el mismo 30, 50, 60 años y tus hijos van a ser lo mismo. Hoy yo te invito a que primeramente tomes una decisión de crecer espiritualmente. Y crecer espiritualmente implica esta casa. Implica hablar con gente que ama a Jesús. Yo me enamoré de Dios cuando conocí a un chico que amaba a Dios. Yo no me enamoré de Dios yo solo. Yo necesité de alguien más. Y él me hablaba de Dios tanto que yo decía, yo quiero conocer a ese Dios que tú me estás hablando tanto. Pero el problemota es que usted no conoce a Dios y por eso no hay nadie con usted a su lado. Nadie ama a Dios, nadie de tu alrededor va a amar a Dios si tú no lo amas primero. Si tú demuestras el amor fuerte, apasionado, que lloras cuando mencionan Jesús, que estás en tu cuarto y dices, wow, tengo que orar. Estás cocinando, apaga la estufa, necesito orar. Estás viendo televisión y sientes algo en tu corazón y dices, ve a orar. Eso significa que estás conociendo a Jesús. Dale un aplauso a Dios, por favor.